Hola, buenos días y bienvenidos a todos. Hoy tenemos ante nosotros la jornada regional con el título Retos y oportunidades para las empresas en la economía del dato, ecosistemas de experimentación, iSpaces, como punto de acceso a los EU Data Spaces. Esta jornada se enmarca dentro del evento general del Data Week 2022, que se va realizando con diversas también jornadas regionales en diferentes partes de Europa. Esta jornada en particular ha sido organizada por el Instituto Tecnológico de Informática en cooperación con la Cátedra de Transformación del Modelo Económico de la UPV, que dirijo, y que centra su actividad en el ámbito de las tecnologías digitales y especialmente en el impacto que la digitalización y la aplicación de técnicas de tratamiento de datos, machine learning y automatización pueden tener en el tejido productivo de la Comunidad Valenciana para el desarrollo de la economía digital. En concreto, durante el 2022, desde la cátedra estamos trabajando en dos actividades principales que guardan una relación muy estrecha con la jornada de hoy. Por una parte, analizar el grado de digitalización empresarial de las empresas de la Comunidad Valenciana, orientando el estudio en grandes bloques sectoriales y estableciendo una comparativa interregional. El objetivo es contar con una radiografía basada en datos oficiales del nivel de madurez digital de nuestras empresas, conocer su evolución reciente y determinar, por ejemplo, si la crisis sanitaria ha supuesto un verdadero acelerador en la adopción de tecnologías habilitadoras, condición básica para el desarrollo de la economía del dato. Por otra parte, la cátedra también centra su análisis durante esta anualidad en estudiar el impacto potencial de los espacios de datos en el tejido productivo regional. Como apuesta estratégica a nivel europeo y nacional, los espacios de datos suponen uno de los principales instrumentos con los que se va a contar para hacer realidad la economía del dato, como veremos a lo largo de la jornada. No obstante, ¿cómo evalúan las empresas de la Comunidad Valenciana esta oportunidad? ¿Cuáles son los incentivos y barreras que pueden encontrar? ¿Qué potenciales modelos de negocio se vislumbran? ¿Cómo se perciben las infraestructuras existentes para facilitar el acceso a los espacios de datos? Para responder a estas preguntas, que también se abordarán durante la jornada, la cátedra plantea ahondar en su análisis para conocer de primera mano las expectativas empresariales, centrando el estudio en la cadena de valor industrial, como sector clave de la economía regional y uno de los principales generadores de datos. Los datos siempre han sido fuente de conocimiento. Esto no es nuevo, no es una novedad. Los datos han formado la base de todo avance científico y tecnológico. La diferencia en estos momentos es la gran facilidad con la que se pueden obtener datos y también la gran facilidad debido a los avances en la tecnología con la cual se pueden analizar dichos datos y por lo tanto obtener información valiosa. Bien, y por mi parte lo dejo por ahora, ya me escucharéis en otra sesión más adelante y paso a presentar a Juan Ignacio Torregrosa López, que me va a acompañar en la apertura de la jornada de hoy. Juan Ignacio Torregrosa López es director general para el avance de la sociedad digital en la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana desde mayo de 2021. Juan Ignacio es doctor en Ciencias Químicas de formación, es profesor e investigador en la Universidad Politécnica de Valencia, en el Departamento de Ingeniería Química y Nuclear y en el Instituto de Investigación de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambiental. Y ha estado en los últimos años, hasta ser nombrado director general, muy involucrado en la dirección de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, desde 2007 en el equipo directivo y desde 2015 como director de la misma. Juan Ignacio va a proceder a continuar con esta sesión de apertura, resaltando los planes que tiene la Generalitat Valenciana para el impulso de la transformación digital y la economía del dato. Juan Ignacio, cuando quieras. Pues muchísimas gracias primero por la presentación y por la invitación a estar con todos ustedes en esta jornada regional de Data Week y especialmente a Liti y a su directora Laura por el detalle de invitarme a esta introducción. Bueno, pues Josep, has dicho cosas que yo pensaba también nombrar y que son especialmente importantes. Estamos ante una auténtica
que tenemos administraciones públicas, empresas. ¿Me decís que no me oís? No, yo no te digo, no. No se me oye. Ahora ya sí, sí. Bueno, esto es lo que pasa con el directo. Me vais a disculpar, pero hemos experimentado algunos problemas en consellería con Internet. Doy un pasito atrás y vuelvo a impulsarme. Menos mal que el chat me salva de esta situación y me vais a disculpar. Como decía, la importancia que tienen los datos en la economía a lo largo de la historia es evidente, como ha dicho Josep, pero en estos momentos la explotación inteligente de los datos masivos, que es el propósito de la economía de datos, es algo excepcional que se está produciendo ahora y que estamos viviendo en primera persona en estos momentos. No solo los datos que generamos las administraciones, las empresas o los ciudadanos, sino todo el boom que el IoT va a traer de datos generados automáticamente y que va a generar un crecimiento exponencial de los mismos y, por tanto, va a tener que tener asociada toda una tecnología para su captura, transmisión, almacenamiento, análisis, procesamiento, con todo lo que ello lleva y que no os tengo que explicar, desde centro de proceso de datos, tecnologías de comunicación, inteligencia artificial, algoritmos, etcétera, etcétera. Realmente el dato en estado bruto carece de valor. Es precisamente todo ese tratamiento, procesamiento y análisis el que hace que a través de lo que venimos a denominar Big Data o ciencia de datos se haya producido el darle el valor a ese dato bruto que evidentemente hay mucho generado y que por problemas diversos muchas veces se convierte en prácticamente inoperable. Es interesante señalar, y yo quiero que no se me pase en ningún momento, que desde el ámbito de la formación de talento estamos en los albores del comienzo de la formación de especialistas en el análisis de datos. Esto es algo bastante nuevo. Las primeras promociones en la Comunidad Valenciana, tanto de grado como de máster, son muy recientes, especializadas en esto. Incluso hay grados especializados en esto, no solo másters. Y bueno, está habiendo una transición en los estudios en esta dirección, porque el talento en este área, os puedo asegurar que está siendo en la Comunidad Valenciana, y no solo en la Comunidad Valenciana, en cualquier región europea, incluso en todos los países desarrollados, uno de los principales cuellos de botella para el crecimiento de muchas de las empresas que surgen al calor de esta nueva economía de datos. Y cuando hablas con las empresas, pues te das cuenta de que están buscando localizaciones y sitios que les permitan disponer, pues, de ese talento formado y especializado en este ámbito. También es cierto que estamos en una situación, yo diría que incipiente, y que dentro de unos años pues podremos ver con otros ojos probablemente, porque creo que estamos en el momento de hacer historia y por tanto es difícil analizarla mientras se va haciendo. La economía del dato nos va a traer unas nuevas formas de hacer negocios y de hacer economía y de progreso, que en estos momentos nos es hasta muy difícil de predecir. Yo siempre pongo como ejemplo pues, que si a Edison le hubieran preguntado en su momento qué importancia iba a tener la electricidad en la sociedad y en la economía, pues probablemente no hubiera tenido ni idea y cualquier predicción que hubiera hecho se hubiera quedado probablemente corta. Así que estamos en estos albores haciendo historia y eso nos hace que vayamos dando a veces pasos en una dirección y en la contraria prácticamente toda la vez. Volviendo a lo anterior del talento, ahora en las empresas encontramos Chief Data Officers, ingenieros de datos, científicos de datos, nuevas profesiones, nuevos puestos que hace tan solo unos años eran prácticamente impensables. Esto va un poco en la medida de esas necesidades de profesionales, de talento, que se están generando y que todavía no sabemos cómo van a ser, con una formación incipiente en el ámbito universitario que se está creando ahora. Y muchos de los profesionales que hay no se han formado en las universidades, se han formado trabajando en las empresas y con la formación propia de las empresas.
En el ámbito que nos ocupa hoy, pues sabemos que el binomio de Big Data con economía de datos es un binomio pues, que consideramos esencial, y ahí la capacidad que tenemos de poder interoperar a datos, compartir datos y hacer que los datos que generan las empresas, la administración o los ciudadanos estén al servicio de otros, y veremos cómo hay que hacer eso, que es un debate importante, y que hayan espacios de datos para que haya esa compartición y esa, entre comillas, economía de escala, es en estos momentos absolutamente necesaria. Y es ahí como iniciativas como Gaia X, que a lo largo de la jornada va a haber ponentes que con mucha mayor capacidad van a explicar este tema, se va a poner de absoluta relevancia. Y ahí puedo adelantar que la Administración valenciana pues, se ha incorporado al hub de Gaia X en España precisamente con la intención de no perder la oportunidad de estar informado y de participar en los debates y decisiones que ahí se lleven a cabo. Y esto no puede ir tampoco, y no quiero dejarlo pasar, de lado del tema de la privacidad y la seguridad de los datos y de los datos de las empresas, de las administraciones y de los datos personales. Estas son cuestiones que son esenciales, que tienen un debate distinto en función de si estamos hablando de lo que ocurre en Asia o en China, de lo que ocurre en Estados Unidos o de lo que ocurre en Europa, pero que debemos de ser conscientes de ello e incorporarlos el debate de la manera adecuada para que la privacidad y la seguridad de datos sea consonante con la capacidad de generar riqueza y prosperidad en nuestro entorno, en el caso en el entorno valenciano, español o de la Comunidad Europea. Sí que es cierto, y yo coincido con Josep, que ha hecho el comentario, aunque lo ha dejado ahí abierto, en que la crisis sanitaria nos ha hecho ver este ámbito de una manera radicalmente distinta. Probablemente hace 3 años no nos estaríamos planteando hacer esta jornada como la estamos haciendo hoy. Y eso ya es relevante desde todos los puntos de vista. Pero es que además los fondos de recuperación y resiliencia que llegan a España y que generan pues, una inversión enorme, como nunca se ha visto en la historia reciente del país, implica que 1/3 de esos fondos, de los 70.000 millones de euros que llegan como subvención directa, más el resto del capital que va a llegar para préstamo, se van a centrar en todo lo que es digitalización, y eso ya nos da una idea de la importancia, no solo en España y no solo producto de la crisis sanitaria, que la Unión Europea le está dando a la soberanía digital de la Unión Europea, con lo que eso conlleva, que conlleva no solo desde el punto de vista de la digitalización de ciudadanos o de administraciones, sino de digitalización de la propia economía, de las propias empresas, y es más, la generación de la industria digital, no de la digitalización de la economía, sino la industrialización de la digitalización, con ese PERTE anunciado recientemente, del PERTE conocido como CHIP, que pretende invertir 12.500 millones de euros para impulsar no solo la fabricación de este tipo de tecnología, sino un impulso muy importante a lo que es la investigación y el desarrollo en este ámbito. Si es que en ese aspecto, tanto las inversiones que vienen por los fondos MRR en formación y en digitalización de empresas, de ciudadanos, de trabajadores, de directivos, como lo que tiene que ver con esas inversiones enormes en lo que es la industrialización de la digitalización, evidentemente los datos y los espacios de datos van a ser una piedra angular para que esto se produzca y que sea posible. Ya para acabar, desearos y desearnos a todos que la jornada sea un éxito y, por supuesto, mostrarme a vuestra disposición para seguir escuchándoos y desde la Consejería de Innovación impulsar todas aquellas medidas tecnológicas y aquellas iniciativas que sirvan, reitero, para impulsar la explotación inteligente del dato y todas las tecnologías asociadas al mismo. De nuevo reitero las gracias y os deseo muy buenos días. Muchas gracias.
Eh, Muchas gracias, Juan Ignacio. Muy interesantes las observaciones que has realizado y que engarzan bien con el resto de la actividad que vamos a tener en la jornada de hoy y cuya agenda pues, podéis ver ahora mismo en el espacio compartido que estamos utilizando. A continuación, vamos a tener una sesión que nos va a comentar cómo es o cómo está la perspectiva del dato nacional, la perspectiva de la economía del dato a nivel nacional y a nivel europeo. Después de ello tendremos una mesa de debate acerca de las necesidades y retos de los sectores de la Comunidad Valenciana y tras un pequeño descanso pues me vais a poder volver a escuchar a mí y a Dani Alonso, centrándonos en infraestructuras facilitadoras de la innovación con datos e inteligencia artificial. La jornada la concluiremos con otra mesa de debate acerca de las TIC como motor de la innovación. Y sin más, pues doy paso al siguiente bloque de la jornada de hoy. Muy bien, muchas gracias Pepe por la introducción, muchas gracias Juan Ignacio por orientarnos sobre las inversiones o los planes estratégicos de la Comunidad Valenciana en torno a la digitalización y la economía del dato. Muy interesantes, algunos de los puntos que se han comentado los voy a tratar yo también. Empezamos este bloque ahora hablando de la perspectiva del dato a nivel nacional y a nivel europeo. Yo abordaré la parte europea y posteriormente Alberto Palomo, el Chief Data Officer del Gobierno español, pues abordará la parte nacional. Para empezar voy a compartir pantalla. Como os comentaba, voy a abordar yo la parte europea. Para los que no me conozcáis, soy el director de Inteligencia Estratégica y Transferencia de ITI y eso me da el honor y la responsabilidad de representar a ITI en muchos de los foros en los cuales estamos presentes con cierto protagonismo en torno a los datos y la inteligencia artificial, como por ejemplo Gaia X o BDVA, donde formamos parte de la junta directiva en ambas organizaciones a nivel europeo y de Gaia X a nivel nacional también. Voy a empezar hablando de esta perspectiva europea, estableciendo el por qué yo entiendo que Europa se está volcando en digamos, en la apuesta por la economía del dato y la estrategia europea de los datos. Yo creo que desde hace tiempo nos hemos dado cuenta, pero quizás con la pandemia se ha agravado mucho más con todos los problemas de abastecimiento, etcétera. Pero nos hemos dado cuenta de una debilidad tecnológica y dependencia que tenemos con respecto a Estados Unidos o China y que vienen derivadas pues, quizás un descuido en las inversiones tecnológicas que ha llevado asociado pues, una reducción de la posición pues, geopolítica o económica que juega Europa en el mundo, ¿no? Entonces se han puesto sobre la mesa aspectos como la soberanía tecnológica, soberanía digital, la autonomía estratégica, el liderazgo, cómo Europa puede recuperar todas estas, al menos la soberanía y la autonomía estratégica, porque en las condiciones actuales podemos decir que podemos elegir una tecnología cloud que nos asegure cumplir los principios europeos en cuanto a portabilidad, interoperabilidad, seguridad, etcétera, que es lo que nos aseguraría la soberanía. Podemos elegir un dispositivo móvil que tenga funcionalidad y que cumpla pues, los principios de seguridad. Bueno, quizás no hay tantas opciones para dónde elegir, ¿no? Entonces, pues Europa quiere hacer apuestas para conseguir que haya muchas más opciones y que el ciudadano pueda elegir. ¿Y en qué áreas podemos ser líderes dentro de Europa? Bueno, pues está por ver dónde podemos ser referentes a nivel tecnológico dentro de Europa. Con todo esto, con todo este contexto y en plena pandemia, en 2020, Europa lanzó el Digital Decade, que es digamos, la estrategia que marca la hoja de ruta hasta el 2030 en lo que a tecnologías digitales se refiere y que está muy centrada en los principios y derechos de los ciudadanos, con un conjunto de reglas para pues, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, datos, etcétera, y unas tecnologías de base en las que Europa quiere ser referente o al menos ocupar una posición relevante.
Tiene 4 pilares, no me voy a extender: mejora de la formación para todo el mundo, infraestructuras suficientes para poder prestar servicios, una adopción de las tecnologías digitales por parte de las empresas y por parte también de las administraciones públicas, al menos en los servicios clave, con algunos instrumentos como los multi-country projects, que añaden una facilidad de poner en marcha proyectos entre distintos países que posteriormente reciben fondos, o partnerships internacionales que persiguen, pues, alcanzar esa posición de al menos soberanía tecnológica y quizás liderazgo. Pongo este liderazgo entre interrogantes porque, para poner 2 ejemplos de estos partnerships, por un lado están los más cercanos al hardware, y aquí aparece, como ha comentado Juan Ignacio, pues toda la apuesta en microchips, semiconductores, que estamos viendo pues cuál es la dependencia, por ejemplo, del sector automoción, etcétera, ante la inexistencia o la no disponibilidad de chips. Por tanto, es un problema. Entonces, nos hemos lanzado desde Europa a, por lo menos, alcanzar una posición relevante en la fabricación de microchips que nos permitan cierta soberanía y autonomía, no depender de terceros países. Pero quizás en cuanto al liderazgo, pues existen dudas sobre si estaremos marcando la pauta, ¿no? La referencia en el mundo. Entonces, ahí existen dudas sobre el liderazgo. Si nos acercamos hacia la parte más software, en todo lo que tiene que ver con datos, manejo de datos, explotación de datos con inteligencia artificial, Edge, Cloud, aquí sí que Europa ha hecho una apuesta diferencial con respecto al resto de potencias, Estados Unidos y China principalmente, que digamos, han implantado la inteligencia artificial de otra forma, con otros valores. Pero Europa se quiere diferenciar con el respeto, como decía el Digital Decade, respeto a los valores, a los principios éticos, morales, privacidad, etcétera. Y esto es diferencial en el mundo, con lo cual aquí sí que podemos tener una posición de referencia, o al menos diferencial. Al mismo tiempo y en paralelo estamos poniendo en marcha en Europa proyectos tecnológicos que construyan herramientas, y muchas de ellas pueden ser open source, con lo cual pueden estar disponibles para todo el mundo y convertirnos en líderes, es decir, que el respeto por los valores a la hora de desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial, etcétera, pues trascienda más allá de Europa y se convierta en el estándar a utilizar en todo el mundo, ¿no? Entonces, en este contexto y antes del Digital Decade, en Europa se lanzó la Estrategia Europea de Datos en 2018 con el objetivo de crear un mercado único de datos, que haya muchísimos más datos disponibles, y para eso es necesario digitalizar empresas, establecer unas normas de compartición voluntaria y controlada de datos, etcétera. Y un pilar fundamental de esta estrategia de datos son los espacios comunes europeos de datos, donde se han identificado una serie de sectores, pero que pueden ser más sectores iniciales, pero que se pueden extender en el futuro. En paralelo, y como decía el Digital Decade, hay un conjunto de regulaciones que surgen en Europa y que tienen la diferencia o la característica de que son regulaciones que aplican a todos los países de Europa por igual. No es necesario hacer una transposición de una directiva europea hacia la normativa nacional, sino que son de aplicación global. Y que hacen referencia, como veis, pues, a la inteligencia artificial, datos, prestación de servicios, mercados digitales, etc. Con lo cual, es un contexto donde aparece un marco regulatorio, una seguridad jurídica bastante interesante y novedosa para Europa en torno a los datos. Ya digo, la apuesta es firme, y aparecen un conjunto de actores en la escena, cubriendo pues toda la pila, desde las infraestructuras hardware hasta los servicios inteligentes, y con niveles de terminación de la tecnología pues diversos, ¿no? Desde menos nivel de terminación hasta mayor nivel de terminación. Estas iniciativas marcan estrategias a nivel europeo o hojas de ruta, y luego tenemos instrumentos que pretenden dar un soporte financiero y un marco financiero para el desarrollo de tecnologías que implementen estas estrategias. Y yo me voy a centrar únicamente en estas 5 iniciativas que resalto aquí, para dar una breve introducción: Big Data Value Association, International Data Spaces Association y Gaia-X, por un lado, en cuanto a estrategias, y SIMPOL y los European Data Spaces en cuanto a instrumentos. Big Data Value Association para nosotros es el origen de todo lo que tiene que ver con datos en Europa.
Surgió en 2014, nosotros dentro de ITI somos miembros fundadores de la asociación y como decía, miembros del Board of Directors. Puso en marcha la PPP de Big Data Value, con más de 70 proyectos ejecutados dentro de esta asociación y dentro de esta PPP. Es miembro fundador de la AI Data and Robotics Partnership, que es la siguiente PPP que continúa la Big Data Value. También es miembro de la Joint Undertaking de HPC, es decir, combina el acercamiento al hardware con el acercamiento a la inteligencia artificial y a los datos. Y también recientemente se ha unido o ha formado la alianza entre ITSA, GaiaX, Fiverr y BDVA sobre Data Spaces Business Alliance. De acuerdo, que también haré una mención a posteriori. Sin extenderme mucho, BDVA desde siempre ha estado trabajando en torno a los datos y ha definido un marco o una visión en cuanto a los espacios de datos. Como digo, sin extenderme mucho, aquí el valor fundamental o la pieza fundamental que resalta BDVA es la confianza. Sin confianza entre los actores que participan en un espacio de datos no habrá espacio de datos, ¿no? Entonces, pues ese es uno de los elementos importantes, y también establece un roadmap para la evolución de los espacios de datos desde 2020 a 2030, que casi coincide con el Digital Decade, y que resalta que a corto plazo, en los 2-3 primeros años, lo que necesitamos es una convergencia de iniciativas entre iniciativas, países y regiones, porque ya hemos visto el mare magnum de iniciativas existentes, y también trabajar en la experimentación para validar tecnologías y la estandarización de las mismas, y posteriormente centrarnos en el deployment y la expansión, digamos, campañas de fidelización o de evangelización para que todo el mundo establezca la economía del dato como un elemento importante en su estrategia. Y por último, dentro de BDVA, resaltar el elemento o el concepto de iSpace, que posteriormente pues en la mesa de José Bernabeu y Daniel Alonso se profundizará mucho más en ellos. Un iSpace es un espacio de experimentación e innovación con datos, pero no solamente tecnológicos, sino también en aspectos legales, éticos, sociales, formación, etcétera, y que es un elemento clave dentro de la BDVA para facilitar la adopción y el deployment de tecnologías, es decir, pasar de la referencia, de marcos de referencia, a realmente implementaciones e implantaciones en casos de uso reales. Por su lado, International Data Spaces Association se ha centrado en el data sharing, definiendo un marco de referencia para intercambio de datos, cumpliendo con los principios europeos de gobernanza y soberanía, y a través de lo que ellos llaman los conectores IDS, que pues seguramente oiréis los que estéis o conoceréis los que estéis más familiarizados con este ámbito. Y por último, GaiaX, que surge en 2020 con una filosofía también parecida y alineada, construir o fomentar la construcción de una infraestructura federada que permita la gestión de datos en Europa, cumpliendo los principios europeos de portabilidad, interoperabilidad y soberanía de los datos. De nuevo, igual que ITSA, pues define una arquitectura de referencia, un conjunto de estándares a utilizar y unas regulaciones a aplicar. Pero en este caso GaiaX define además o desarrolla lo que llaman Federation Services, que son pequeñas piezas de código open source que son básicos para construir sobre ellos los espacios de datos o servicios en torno a los datos y que aseguren el cumplimiento de los principios europeos. Para aquellas tecnologías, para aquellos servicios que hayan empezado antes de que existan los Federation Services, pues se ha establecido un proceso de certificación o de homologación de forma que puedan ser compliant con GaiaX en el caso de que estén construidos con otras tecnologías. Como comentaba antes, estas tres iniciativas se han unido con Fiverr para generar la Data Spaces Business Alliance, con el objetivo de que los espacios de datos sucedan y que creen impacto en el negocio y de nuevo pues definiendo pues, la estructura o coordinando a todos los agentes para que no se dupliquen y no se dispersen los recursos. ¿De acuerdo? Entrando a los instrumentos, y ya para terminar y dar paso a Alberto, tenemos a nivel europeo un gran programa de instrumentos que está permitiendo la financiación de proyectos relacionados con espacios de datos, que es el Digital Europe Program, donde aquí tenemos los topics del 2021 que están en evaluación ahora mismo y donde vemos pues, espacios de datos relacionados con manufacturing, agricultura, skills, salud, movilidad,
Green Deal, bueno, casi todos los sectores que estaban, o todos los sectores que estaban identificados en la Estrategia Europea de Datos, van a tener un proyecto dentro de este Digital Program. Son proyectos de deployment básicamente y son proyectos bastante voluminosos. Y por último, y muy reciente, la aparición de Simple, Smart Middleware Platform. En este caso, en el caso anterior son subvenciones, lo que hemos visto dentro del Digital Program. En este caso es una compra pública donde la comisión va a invertir 65 millones de euros para que 5 adjudicatarios desarrollen los componentes tecnológicos que posteriormente serán liberados open source para la construcción de espacios de datos en Europa. Y que todos los espacios de datos, todo el que quiera construir un espacio de datos pueda utilizar estos componentes y no tenga que reinventar, digamos, la parte tecnológica y se puedan reutilizar. Y puede ser bastante útil para homogeneizar. El problema es que todo esto todavía no está disponible, igual que los Federation Services todavía no están disponibles y tenemos que establecer ese compliance, ese proceso de certificación, pues este Smart Middleware Platform pues tampoco está disponible y sí que hay proyectos que están empezando a trabajar con datos y a crear sus propios espacios de datos, con lo cual volvemos a esta imagen de las iniciativas, a esta panoplia de iniciativas, y yo creo que el reto principal es la convergencia y hacer un uso eficiente de los recursos, como ya recomendaba la BDVA en su paper sobre espacios de datos, y sobre todo buscar implementaciones de referencia reales que estén generando valor y que sean casos de éxito. ¿De acuerdo? ¿Cómo estamos reaccionando en España a toda esta avalancha de iniciativas? Pues en este caso contamos con Alberto Palomo, como he comentado antes. Tenemos el placer de que nos acompañe esta mañana, Chief Data Officer del Gobierno de España en la SEDIA. Yo he tenido el placer de conocerlo desde que llegó y vivir un poco su evolución. Es tecnólogo 100%, licenciado y doctor en física, con un background en empresas tecnológicas, principalmente en Estados Unidos y Canadá. Y desde el 2021, como comentábamos antes, pues está en la SEDIA como Chief Data Officer, entendiendo la parte tecnológica que hay detrás de todas estas modelos de referencia, etcétera, pero también adquiriendo la visión estratégica y planteando roadmaps estratégicos para el avance de la economía del dato en España. Así que muchas gracias, Alberto, por estar aquí y te doy paso cuando quieras. Perfecto, muchas gracias, Dani. No sé si se me oye bien. Sí, se te oye bien, perfecto. Perfecto, pues sí, efectivamente, como comentaba Daniel, llego en el 2021 a la Secretaría de Estado y es un puesto un poco estratégico, ¿no? Porque viene un poco a apoyar todas estas políticas y estrategias que vienen desde Europa, pero que necesitan un aterrizaje en España. Muchas de mis diapositivas, aunque tengo muchas, las voy a pasar rápido porque de alguna manera las ha aludido ya Daniel en esto. Como bien dice él, nosotros colaboramos de manera muy cercana desde el principio como el único miembro español de la Junta Directiva de Gaia X, que es esta asociación o iniciativa que realmente ha ganado de alguna manera el posicionamiento político con la Comisión Europea por razones que os voy a contar ahora. Yo quería sobre todo en esta jornada divulgativa y un poco de creación de interés posicionar, ¿no?, qué son estos espacios de datos industriales comunes europeos, un nombre un poco largo, pero básicamente son espacios de datos de las industrias que son comunes porque interactúan entre sí, interoperan entre sí y son de carácter europeo. Y todo esto surge como comentaba Daniel, de la Estrategia Europea del Dato, que surge en febrero de 2020 y cuyo objetivo es básicamente crear un espacio europeo común para el dato. Aquí utilizo la palabra espacio como de una forma más general, es decir, como un mercado único para los datos, como una capacidad de Europa, ¿no?, de poder realmente utilizar y emplear los datos en una carrera de los datos no personales que seguramente los personales ya se haya perdido. ¿Qué significa esto del mercado único para los datos? Pues es parte de una estrategia más general, ¿no?, de lo que llaman el mercado único digital, ¿no?, y que es esa capacidad y interoperabilidad y realmente el desarrollo de mercado de Unión como Unión Europea, ¿no?, más allá de Estados miembros por separado. Lo que se busca es crear una serie de datos transfronterizos, ¿no?, que vayan a lo largo de los diferentes Estados miembros, pero sobre todo que también puedan permear sectores distintos. Y luego voy a comentar un poquito por qué es importante. Al final lo que se busca es
aumentar la disponibilidad de estos datos, datos de alta calidad, para poder crear, innovar y desarrollar nuevos productos y realmente mejorar, ¿no?, las capacidades pues de negocio de los propios organismos privados y públicos europeos. Obviamente bajo el respeto a las reglas y los valores europeos y también con unas reglas de acceso y uso de los datos que sean prácticas, ¿no?, que sirvan, pero que también sean claras y sean justas, porque el dato es un activo estratégico. Esta estrategia europea básicamente consta de cuatro ámbitos o cuatro patas, ¿no? Por un lado, los marcos de gobernanza para el acceso y uso de los datos, que es parte de un marco mucho más grande de tipo legal. Los catalizadores, que son pues, inversiones muy fuertes en capacidades y en infraestructuras, por ejemplo, el proyecto Simple, que acaba de mencionar Daniel, del Smart Middleware Platform, es uno de esos. Una parte muy fuerte de empoderamiento y aptitudes de la ciudadanía. Esto no es solo entrenamiento o capacitación, sino también el empoderamiento a poder usar los datos, en este caso datos de tipo personal, de una manera mucho más clara. Y en la última rama, ¿no?, que es ese despliegue de esos espacios de datos industriales o sectoriales, que es un poco para lo que surge esta oficina del dato dentro de la Secretaría de Estado. Al final, como digo, el objetivo es construir el espacio común europeo para el dato. Estos son algunos de los marcos legales. Bueno, esta es una diapositiva de la Comisión Europea. El GDPR, por ejemplo, abajo, es algo que básicamente conoce todo el mundo ya y que tiene que ver, afecta a datos personales, pero luego ha habido dos directivas o dos reglamentos más, que uno acaba de ser aprobado, que es el Data Governance Act, ¿no?, que al final, bueno, pues afecta a datos que no son personales, tanto públicos como privados, y viene un poco a regular la intermediación y el cómo gobernar esa compartición, ¿no?, para asegurarnos esa confianza. Una que es muy sonada, porque tiene mucho, bueno, acaba de ser propuesta, pero todavía habrá que negociarla, es la famosa Data Act, ¿vale? Esto tiene más que ver con el asegurar que haya reglas justas y la capacidad de que los datos realmente lleguen a donde tienen que llegar y puedan romper una serie de posibles, ¿no?, condiciones de monopolio. Ya, como comento, esto está todavía en negociación y faltarán fácilmente año y medio o dos todavía, pero al final es parte, ¿no?, junto con otras como la Directiva de Datos Abiertos, que seguramente es mucho más conocida porque ya a comienzos de los años 2000 y finales de los 90 ya había algo parecido. Al final son una serie de pasos, ¿no?, para poder realmente crear un marco legal que es necesario, ¿no?, para poder utilizar los datos y reemplearlos dentro de estos espacios de datos. La estrategia europea del dato para mí tiene dos grandes ejes, ¿no? En el lado de la izquierda, la parte de nube, que al final no deja de ser una capacitación o una flexibilidad, ¿no?, el viaje hacia la nube. Hay diferentes subiniciativas, como por ejemplo un rulebook de proveedores de nube, una declaración de los Estados miembros para federar las diferentes iniciativas nacionales de nube y sobre todo de una manera muy significativa ese IPCEI, que significa Important Project of Common European Interest, y que son proyectos de nivel europeo. En este caso hay 11 estados participando en torno en este caso es CIS, que es Cloud and Infrastructure Services, es decir, servicios de nube y de infraestructura de computación. Va muy de la mano de esta alianza europea que tenía Daniel en la diapositiva, y que de alguna manera tiene que coordinarse toda esta capacidad de cómputo y de bueno, pues eso, de habilidades, ¿no?, y capacitaciones con la parte de datos. Esos marcos legislativos novedosos, como el Data Governance Act o el Data Act, y esas coinversiones público-privadas en espacios de datos sectoriales comunes o industriales. Hay también una iniciativa de soporte que la llaman el Data Space Support Center, y de alguna manera la conexión entre esas dos partes es este proyecto Simple o del Smart Middleware Platform, que conecta esas dos partes y que toca, por un lado, tanto la parte de infraestructuras, digamos, más duras, ¿no?, de hardware, con esa parte de espacios de datos, que es mucho más que software. También hay legalidad y también hay una serie de consideraciones, pues tipo estándares y todas estas cosas que mencionaba Daniel del International Data Spaces y
las especificaciones de GaiaX. GaiaX no deja de ser una iniciativa privada, pero que conjuga muy bien con esta estrategia europea y es un ejemplo de una colaboración público-privada. Conjuga muy bien porque va de la creación de estándares, ¿no?, de interoperabilidad y de federación de nube y de servicios federados sobre la nube, y por otro lado de cómo crear casos de uso y arquitecturas tecnológicas con esos componentes del GaiaX Federation Services a los que hacía alusión Daniel. Este es el programa de financiación europeo. Como veis, de nuevo, vuelve a haber un poco más o menos lo mismo: federación de nubes, espacios sectoriales comunes e inteligencia artificial. La parte de datos, esa de color naranja arriba, con esos espacios, hay muchos más. Esto es una diapositiva antigua, donde también se juntan o se integran esos espacios de datos industriales con datos del sector público, porque el sector público tiene un componente, bueno, pues es un gran generador, ¿no?, o recopilador de datos. De nuevo ahí en la derecha, donde veis el tema de datos abiertos, esos son datos que caerían bajo la directiva de reutilización de información del sector público. Ese Data Space Support Center, que viene a crear, a coordinar esfuerzos, a definir estándares comunes de interoperabilidad y de compartición de datos, trabajar con la red de grupos de interés y también colaborar con esa pata de color más verdoso o turquesa que hay abajo, ¿no? Esa parte del Data Space Support Center, que todavía no existe, pero que está a punto de montarse en Europa, sería muy equivalente a lo que hace la oficina del dato que dirijo yo. Por la parte de abajo, pues volvéis a ver de nuevo el Smart Middleware, toda esa parte de Cloud, High Performance Computing, el continuo entre la nube y el borde, ¿no?, que es una de las apuestas de la década digital, y abajo a la derecha toda esa parte de inteligencia artificial y plataformas y realmente la capacidad de testear y experimentar, que es fundamental en estos campos innovadores. Pero, ¿qué son esos espacios de datos? Bueno, porque no hay una definición, hay una polisémica, ¿no? Nosotros desde la oficina y más genéricamente desde Europa se viene a definir como estructuras, ¿no? Estructuras que pueden ser tanto tecnológicas como de gobernanza y de organización, que proporcionen confianza y seguridad para compartir voluntariamente datos. Y la palabra aquí es voluntariamente. Es decir, se busca, para realmente ganar mayor escalabilidad, que esa compartición no sea obligatoria. En algunos casos puede serlo, por ejemplo, con la directiva de datos abiertos de los diferentes gobiernos, pero que se comparta voluntariamente y de forma federada, porque la clave aquí está en que no se puede realmente consolidar datos y, bueno, tanto organizativamente como sobre todo de manera tecnológica sería un proyecto inabarcable. Entonces, GaiaX, este es un diagrama que alguien explica un poco la idea del ecosistema federado de GaiaX, viene de cómo conectar entre sí diferentes ecosistemas, que aquí se han pintado con esos óvalos, ¿no?, discontinuos, que al final pues hay diferentes formas de compartir datos dentro de esos ecosistemas, pero luego a su vez los ecosistemas comparten a través de esos nodos de color rojo que han llamado federadores. Bueno, esto al final es un diagrama muy simple y no representa toda la realidad. Pero ¿qué principios hay detrás de estos espacios de datos? Pues seguramente el primero sea la seguridad y la soberanía de los datos. Es un tema muy importante y se trabaja con certificaciones, homologaciones, tecnologías de privacidad y también políticas de acceso y de uso de dichos datos, ¿no? Tiene que existir una cierta independencia de la solución tecnológica subyacente, porque no se trata de mermar el desarrollo de mercado. Es decir, la data A, como comentábamos, intenta evitar en gran medida los monopolios sobre los datos. Pero si por debajo hay una dependencia muy fuerte de una solución tecnológica X, pues estás creando esa dependencia. Entonces se busca que haya independencia de la solución. No significa que no se pueda elegir una solución, evidentemente habrá que elegir una, pero como en este diagrama de arriba, se busca que exista una serie de patrones comunes que permiten interconectar esas elecciones tecnológicas que hay por debajo. Federación e interoperabilidad es básicamente eso, ¿no? Tenemos infraestructuras de tipo soft, es decir, lo que pueden ser acuerdos, estándares, modelos de referencia que toquen capas como la capa de negocio, cómo operamos estos espacios de datos, qué funciones existen, qué aspectos mínimos en cuanto a sistemas de información hay que acordar, y una serie de marcos regulatorios que ya mencionaba, y junto pues con espacios de pruebas, herramientas comunes y toda la parte de creación del desarrollo de la comunidad para dar ese soporte
pues casi de evangelización y de acompañamiento, ¿no? Que es casi tan importante como el disponer de un gran ordenador. Y al final estos espacios de datos buscan desplegar diferentes participantes y roles. O sea, no son solo proveedores y consumidores de datos, sino todos aquellos proveedores de servicios que aporten un valor tanto en la compartición como en la explotación, porque la compartición no es un objetivo en sí mismo. Se trata de ser capaces de fomentar esa economía y esa cultura del dato, cultura de la explotación del dato, en base a disponer de mayores corpus de datos. La Data Governance Act, por ejemplo, ya menciona la prestación de servicios de intermediación, ¿no? Porque en muchos casos pues, puede que no existan o que determinados organismos no consideren que los mecanismos tecnológicos para prestar esa intermediación o esa confianza son suficientes. Entonces se abre la puerta a que existan esa prestación de servicios como un servicio de valor añadido. Al final se busca que sea el propio ecosistema, es decir, esto no... Hay una definición de alto nivel que viene desde Europa y que nosotros desde la Oficina del Dato y la Secretaría de Estado pues aterrizamos en la realidad española, pero se busca que esa descripción y definición, ¿no? de cómo realmente construir esos espacios de datos, que en cualquier caso van a ser iterativos, es decir, no se pueden construir de golpe, pues esos casos de uso y esas cogobernanzas vengan definidas por la propia industria, ¿no? Pero basado en valores de apertura, transparencia y equidad. No significa que no pueda haber ecosistemas o subespacios de datos que sean cerrados. Claro que lo puede existir, pero de alguna manera si se cierran por completo, pues ya no forman parte de ese ecosistema de ecosistemas y por lo tanto pierden gran parte del valor. Nosotros desde la oficina hemos querido, un poco por romper esa polisémica, ¿no? de qué son espacios de datos y realmente cuántos espacios de datos existen, pues un poco clasificarnos, ¿no? Fijándonos en este modelo bueno, pues es simplista y como todos los modelos simples sirven para explicar, pero no abordan todo el scope, ¿no? que existen estas cosas. Los hemos clasificado siguiendo el modelo de Tim Berners-Lee de Link Data, de la web semántica 3.0, con estrellas, ¿no? Con esto no queremos decir que un 5 estrellas siempre es mejor que un 4 estrellas o que un 2 y que se necesita, sino simplemente intentando identificar el grado de federación en arquitecturas de compartición de datos, ¿no? Una estrella no tiene gran misterio, es lo que se hace ya y puede ser tan sencillo como mandar un correo con una serie de datos incluidos o incluso una integración de sistemas. Pero luego en el 2 y en el 3 estrellas son modelos que nosotros consideramos centralizados. El 2 estrellas es un Big Data o es un Data Warehouse tradicional donde se pueden compartir datos, pero de alguna manera tienes que poner los datos, consolidar esos datos en un nodo central. Si quitas la parte de utilizar un nodo central para consolidar datos, pero lo utilizas en un modelo de broker, es decir, el modelo de data exchange, pues es un 3 estrellas porque ya los datos no están consolidados, pero sigue habiendo una dependencia muy fuerte de ese nodo central habilitador. Cuando vas a un 4 estrellas, aquí ya se empiezan a hablar de cosas que, bueno, pues en la industria de los datos bueno, ya lleva unos años hablándose de data mesh, ¿no? Incluso de virtualización o data fabric, ¿no? Esta tela de datos, que al final lo que busca es crear un entorno federado donde los datos se ponen como servicio, donde se comparten datos y como si fueran productos, ¿no? Pero tiene que haber, aunque hay un entorno federado, tiene que haber una gobernanza común y generalmente consideramos que, bueno, pues que los actores que comparten datos se conocen entre sí de antemano. En el 5 estrellas, que es un poco lo que busca Gaia X, esto no ocurre, es decir, es una modelización un poco utópica todavía, ¿no? Pero se buscaría crear un ecosistema totalmente abierto y totalmente líquido, donde uno puede llegar y decir, yo tengo esta necesidad de servicios de datos o de datos, ¿quién me lo ofrece? Y da absolutamente igual que no conozcas a ese organismo o a esa persona de antemano, porque ha habido un trabajo de homologación y de labeling, ¿no? Y también con un catálogo federado donde eres capaz de encontrarlo y es un modelo absolutamente descentralizado, ¿no? Yo siempre digo que es como cuando uno va al mercado, quiere preparar una tarta y necesita comprar la harina, las fresas, la nata y entonces va consiguiendo las piezas de diferentes proveedores. La clave aquí es la liquidez. Si vas a un mercado donde no ofrecen frutas, pues difícilmente vas a poder hacer una tarta de frutas, ¿no? Entonces, ese es el grado de utopía que hoy por hoy todavía no existe, pero es esta visión que tiene la Comisión Europea. Y ya por terminar, un poco también por motivar, ¿no? a la acción, ¿no? Más allá de estos planteamientos puramente teóricos,
¿Qué se quiere hacer en España en proyectos de datos? Esto es totalmente público, es decir, si vais al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hay un montón de dinero pintado para proyectos pilotos en arquitecturas novedosas de compartición de datos, que luego además toman forma en torno a los famosos PERTES, ¿no?, que leemos en las noticias o en los periódicos, que son estos proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Estos PERTES no son nada que no existieran ya, pero son envoltorios nuevos para una gestión eficiente de estos fondos. Y se trata de crear un mecanismo de impulso para estos proyectos prioritarios, proyectos que son muy complejos y donde se ha detectado un fallo de mercado, ¿no?, porque son proyectos a nivel país. Es decir, crear un proyecto país de vehículo eléctrico conectado no es algo trivial que pueda hacer una sola organización o un solo consorcio. Entonces, por eso se busca crear estos envoltorios administrativos que son proyectos transversales a diferentes administraciones públicas, no solo la central, y donde se quiere realmente buscar esta colaboración público-privada tan típica o tan europea, ¿no? Perdonadme que no me ha dado tiempo a traducirlo del inglés, pero básicamente se han anunciado 11 hasta ahora, es muy probable que lleguen más, y algunos pues conocéis muy bien en la Comunidad Valenciana, como el del vehículo eléctrico conectado, por la fábrica reciente, el anuncio de la fábrica de baterías eléctricas, pero también medicina personalizada, energías renovables e hidrógeno renovable, el PERTE de agroalimentario, tan clave en estos momentos de tensiones de suministros, el PERTE de la economía del lenguaje, que se ha llamado el PERTE del español, ¿no? Bueno, es más que el español, es el castellano y las 3 otros idiomas cooficiales, y tiene mucho que ver con inteligencia artificial, ¿no? Este se coordina desde mi secretaría, desde la Secretaría de Estado donde trabajo yo, pero, como digo, ahí está el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Educación, la Real Academia Española, Asuntos Exteriores por el Cervantes. Entonces, realmente afecta a muchos diferentes centros directivos. Y bueno, ahí veis, el último que se ha anunciado con una muy fuerte dotación económica es el de semiconductores, por razones obvias pues de falta de chips y la dependencia tecnológica de otras naciones y partes del mundo. Y bueno, pues en todos esos proyectos, en todos esos PERTES, bueno, no sé si en todos, pero en muchos de ellos hay proyectos de datos que se quieren abordar precisamente desde la perspectiva de los espacios de datos europeos, ¿no? Porque es la forma de conectar y resolver un problema que es francamente difícil en base a la colaboración y a la integración de fuentes de datos de diferentes contextos y dominios. Siempre, esta es la clave, bajo las condiciones de uso que marque el propietario de dichos datasets, y un poco habilitando esa capacidad también de crear una economía o un mercado de los datos, ¿no?, donde el dato se convierte pues realmente en ese influjo, en ese insumo de consumo que puede potenciar el país para resolver problemas difíciles y realmente crear un modelo económico e industrial más moderno. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por la exposición, y esperamos que pronto se pongan en marcha todos estos proyectos PERTES y lleguen a la realidad, espacios de datos que están incluidos en gran parte del plan de recuperación, con 500 millones aproximadamente, creo recordar que estaban previstos en los planes. Como vamos con algo de retraso, no tenemos tiempo para preguntas. Las podéis dejar en el chat y posteriormente las podemos trasladar a los ponentes. Vamos a dar paso a la siguiente mesa de debate: necesidades y retos de los sectores de la Comunitat Valenciana, moderada por Laura Olcina, y a la cual, directora gerente de ITI, a la cual doy paso para que explique el contenido de la mesa. Gracias.